En esta cuarta charla del cuarto capítulo de la primera carta de Pedro, trataremos sobre los siguientes temas. En primer lugar, sobre las costumbres cristianas, que se contraponen a las costumbres de los paganos y las cuestionan. Después, hablaremos de la conciencia que tenían los primeros cristianos y que deberíamos tener nosotros, de que Jesús vendrá en su gloria a juzgar a los vivos y a los muertos en la segunda venida. También, por último, hablaremos del gozo que experimentaban los primeros cristianos en la persecución, sabiendo que Dios los recompensaba y los fortalecía con su gracia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Capítulo cuarto. Y ya que Cristo sufrió en su carne, compenétrense también ustedes de esta convicción. El que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado, porque el que sufre en la carne está libre del pecado, para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. Ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a toda clase de desenfrenos, a los malos deseos, a las borracheras, a los excesos en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora los paganos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos hacia ese desborde de libertinaje y se deshacen en injurias contra ustedes. De esto tendrán que rendir cuenta a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad, sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas, por Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo en que comenzará el juicio, empezando por la casa de Dios. Ahora bien, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que se niegan a creer en la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. En esta parte de la carta de San Pedro se dirige a los cristianos en un tema que es siempre actual, que es el tema del pecado. Pero como se dirige a cristianos que ya hace tiempo están caminando en la fe, los invita a dar un paso adelante. Dice así: el que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado. ¿Qué significa sufrir en la carne? ¿Y qué significa romper con el pecado? Empecemos por lo último. Romper con el pecado significa una decisión de hacer algo, una acción que después no hay vuelta atrás. Cuando uno rompe con algo, después lo puede pegar, pero ya no es lo mismo. Lo mismo con el pecado. Tiene que
dar una decisión de no volver a lo mismo en algunas cosas. Después va a seguir cayendo, no digo que no, pero ya esa decisión ya es tan importante que si bien peca nunca vuelve a la situación anterior. Y dice sufrir en la carne, que es importante como de algún modo ir transformando esa parte, como ir purificando a través del sufrimiento la carne, que no es el cuerpo. Según la palabra de Dios, la carne son los deseos desordenados del hombre. No es mis órganos, no son mis huesos, no es mi carne física, sino que es esa parte interior del hombre que lo invita hacia el pecado, lo invita a alejarse de Dios, lo invita a hacer daño. Bueno, esa es la purificación que pide San Pedro. De hecho, después lo aclara, para vivir el resto de su vida no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. O sea, los deseos humanos que habla esto es la carne, los deseos que el hombre tiene, pero que sin Dios. Mientras que hay otros deseos que son según la voluntad de Dios. Y eso sí, hay que promoverlos, hacerlos crecer, pero no aquellos que nos separan de Dios. Y por eso les muestra un camino mucho más profundo, no solamente no hacer acciones de pecado, sino también ir purificando los deseos, el corazón, el interior del hombre. Pero también no solo de los deseos, sino también habla San Pedro de una purificación de la mentalidad. Dice así: ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos. Muy probablemente estos discípulos de él habían venido del paganismo, o sea que antes no eran creyentes y habían tenido una conversión y habían cambiado de vida. Y por eso habían cambiado muchas cosas, pero seguramente le quedaba algunas ideas, algunos deseos del hombre viejo, de lo que antes habían vivido. Y sobre todo criterios, que son modos de ver la realidad, la vida, modo de ver las personas, de ver la mujer, de ver el hombre, de ver el dinero, de ver los placeres, que son propios de los paganos. Son verdades que no son según Dios, que no son ideas que no vienen de Dios. Y bueno, también habla San Pedro de esta purificación de los criterios, los deseos desordenados y los criterios. Este es el paso que les pide dar adelante a los cristianos. Pero después los invita más adelante a reconocer los dones que tienen para el servicio de la comunidad, no solo sacar lo malo, sino llenarse de cosas buenas. Él sabe, y le manifiesta esto también a los cristianos, que este mundo tiene un fin, no es eterno. Primero porque el mundo mismo a un momento se terminará, pero también porque nuestra vida no es eterna. A un momento también nosotros nos iremos. Entonces el cristiano, ¿cómo debe vivir en este mundo? Tenemos que vivir en este mundo como en misión, como en servicio. Para eso estamos en este mundo, para evangelizar y para servir. Y para servir en este mundo, y para servir para la obra de Dios, para el reino de Dios, Dios nos da dones y carismas para hacer su obra. La primera cosa que habla es de la caridad, que es el don y el carisma más grande de todos. Dice: sobre todo ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. La acción más fuerte que hace Dios en el corazón de un hombre es infundir la caridad, infundir el amor. Y a través del amor y de la caridad es el motor que activa toda buena obra, toda acción de Dios. El celo apostólico viene de la caridad. El servicio viene de la caridad. Es el motor. Por eso es la primera cosa que Dios provee y que hay que pedirle siempre, porque es la nafta, es el combustible, es la gasolina que verdaderamente pone en funcionamiento al cristiano. Luego
habla de poner al servicio de los demás los dones que han recibido. Eso invita también a descubrir el don que uno tiene. San Pedro constata que el Espíritu Santo nunca deja al cristiano sin algún don. Siempre provee al cristiano lo que necesita para poder llevar adelante la misión que tiene que llevar adelante. Y eso es sobre todo para el servicio de la comunidad y para la iglesia. Entonces, la primera cosa es reconocer esos dones que hemos recibido. Y nos habla que dentro de todos los muchos dones que uno recibe, algunos dones son para uno, dones que nos ayudan para crecer en la fe, para crecer en la santidad. Pero hay otros que son dones que son para los otros, que yo los tengo, pero que los tengo para servir a los demás. Estos se llaman carismas. No lo dice el apóstol acá, pero lo dice entre líneas, podemos decir. Por eso dice, pongan al servicio de los demás esos dones. Es para los demás. Estos dones son carismas porque son para los demás, para el servicio, para la edificación de los otros. La otra cosa que nos dice es que lo que han recibido, no nos habla de algo que hemos recibido. Estos dones son un regalo. Gratuitamente los hemos recibido y gratuitamente tenemos que darlos. Después dice que en esto se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Es decir, que el don es algo que se ve, que se puede reconocer, que se reconoce algo de Dios en mí y lo reconocen los hermanos. Y multiforme gracia quiere decir que Dios se manifiesta de muchas maneras a través de estos dones. Por eso cada hermano tiene su don y cada hermano manifiesta algo de la forma de Dios. Cada hermano manifiesta algo del rostro de Dios. Bueno, cada uno tiene que encontrar esa expresión de la gracia de Dios en uno para el servicio de los otros. Y por eso es importante también trabajar con otros, porque los otros también, con sus carismas, todos juntos vamos mostrando mejor la gloria de Dios, vamos mostrando mejor la gracia de Dios, vamos mostrando cómo verdaderamente Dios se hace presente en un lugar, se hace visible la obra de Dios. Por lo tanto, estos carismas son para ser entregados, no son para guardarlos, porque si uno los guarda, Dios se los termina sacando, porque son para eso, para el provecho de los hombres. Y por último termina diciendo que estos carismas no son para la gloria personal, no son para que los otros nos quieran, no son para que los otros nos reconozcan que somos grandes, sino para que Dios sea glorificado. Dice así San Pedro, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Es para su gloria. Es para que mucha gente tenga vida nueva y no es para el beneficio personal. Y por último, la última cosa que nos habla San Pedro en este capítulo es del sufrimiento, cómo vivir el sufrimiento. Como decíamos ya al inicio de la carta, este era uno de los grandes temas de San Pedro y aparece continuamente, nos hace ver que era una comunidad que vivía la persecución, el sufrimiento. Le invita sobre todo a no lamentarse frente al sufrimiento, ni tampoco pensar que sufrir en el mundo es algo extraordinario. Como que si nosotros los cristianos acá en el mundo creyésemos que acá en el mundo estamos para ser felices, para estar tranquilos, para que no pase nada. No, los cristianos no vivimos así, no creemos que en este mundo podemos vivir completamente así. Tenemos momentos que son así, pero en general este mundo es un mundo que tiene sufrimiento, algunos más, otros menos, pero lo importante es no lamentarse, saber que esto es así. Y dice, alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. O sea, da el motivo de cómo sufrir, no sufrir por sufrir, sino sufrir por Cristo. Y después dice también, no piensen que los malos no sufren, porque a veces uno puede tener esta mentalidad, bueno, los que hacen el mal la pasan bien. No, sufren también, y sufren más, porque sufren sin esperanza y sufren sin Dios. Después
continúa diciendo un sufrimiento medio particular, que es cuando uno recibe burla o desprecio por el hecho de ser cristiano. Y dice este consejo: pero si se sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Qué maravilloso lo que nos dice San Pedro. Si por el hecho de ser cristiano soy burlado, soy despreciado, no me tengo que avergonzar de eso. Al contrario, dentro de mí debo glorificar a Dios porque me ha dado este nombre de cristiano. Por último, da este consejo San Pedro: si sufrimos persecución, dice, practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. Practicar el bien, hacer siempre el bien, no frenarse, perseverar en el bien, vencer con el bien. Y por último también, frente a las dificultades, ponerse en las manos de Dios, encomendarse a Dios, encomendar la vida a Dios, encomendar los proyectos a Dios, encomendar las acciones a Dios, que sabemos que es fiel, siempre responde, siempre fielmente va a dar una respuesta a todas las cosas que le encomendamos. Las cosas que le encomendamos a Dios salen adelante. Por eso, hermanos, en este capítulo nos habla de estos temas, de romper con el pecado, de purificarnos tanto el corazón de los deseos desordenados como de la mentalidad. También nos habla del servicio que tenemos que hacer en este mundo con los carismas que Él nos da. Y por último, cómo vivir el sufrimiento como cristiano, con un sentido cristiano. Por eso, hermanos, en esta oración pidamos estas cosas. Señor Jesús, tú que nos has llamado y que nos has dado este glorioso nombre de cristiano, te pedimos, todos nosotros, las hermanas y los hermanos que viven en Cristo y que quieren seguirte, en primer lugar, que podamos romper con el pecado, que nos purifiques de todos esos deseos que no son según tu voluntad, que nos purifiques la mentalidad de ideas erróneas, falsas, ideas sin fe, que nos ayude, Señor, también a poner al servicio todos los dones que nos has dado. Nos has elegido para amar, para servir, para evangelizar, y ayúdanos a tener un sentido cristiano del sufrimiento, a vivir con gozo las dificultades, a encomendarse frente a las situaciones difíciles, a glorificarte siempre, Señor.